Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo de estas clases que vamos teniendo en nuestra materia correspondiente a lógica. La semana pasada ya hablábamos concretamente sobre la simple aprehensión, que es el primer paso para el conocimiento del ser humano. Entonces, siguiendo este mismo esquema, este mismo modo de trabajo, seguiremos con el siguiente punto llamado el concepto, que ese es el título de esta sesión, el concepto. Para ello, hemos de dar una definición de con qué nos referimos con esta palabra y vamos a definirlo como la idea o el concepto es la representación mental de un objeto sin afirmar o negar nada de él. Simplemente tú tienes una idea, una representación en tu mente, pero tú no niegas ni afirmas nada, simplemente tienes el concepto, tal cual. Por ejemplo, que este librero está detrás. Este librero es para colocar libros. O sea, es una representación mental, tal cual, como primer punto. Y bueno, podemos mencionar a partir de esto algunos elementos muy específicos que nos pueden ayudar a explicarlo o a agrandar más esta definición, ¿correcto? Como primer punto podemos mencionar que el concepto se trata de una representación, ¿de acuerdo? Es decir, es un modo de tener presente la inteligencia el objeto dado que se presentó a través de la simple aprehensión. Y la idea no se puede imaginar, sus características carecen de color, de tamaño o de figura. Eso es como primer elemento. Como punto número 2 de esta lista podemos mencionar que el concepto es como tal una representación, pero también es mental, porque es la inteligencia, la facultad que lo capta, no son los sentidos, no es esta parte física de las manos, sino que es una capacidad mental por la cual se abstrae esta cosa conocida claramente. Como punto número C podemos mencionar que el concepto como tal no afirma o no niega nada acerca del objeto, simplemente lo ve, lo observa y es tal cual lo que se asimila. La idea está hecha para comprender la idea está hecha para componer el pensamiento central, que es el juicio, y es allí donde se da la afirmación o la negación. Claro que a este título del concepto también se le puede dar otro nombre, que en este caso también se le define como idea. Recuerden en la tabla que hace unos 2 videos ustedes tomaron apunte en su libreta y se hablaba de la idea o concepto. Entonces, cuando yo hablo de idea, estamos hablando del concepto, al menos en esta materia. Por lo tanto, la naturaleza de la idea puede estudiarse en 2 aspectos, uno material y uno netamente formal. En la parte material nos referimos al contenido de la idea, que está en una esencia. Cuando captamos un objeto, por poner un ejemplo, se capta un dato necesario. Por ejemplo, que una silla sirve para sentarse, un tenedor sirve para comer, un martillo para clavar. Se capta algo necesario del objeto. El ejemplo, lo necesario de una pluma que observo es que sirve para escribir con tinta, claramente. Entonces, el contenido de una idea siempre es su estructura necesaria, será su esencia. Vuelvo a repetir, cuando yo capto un objeto, estoy captando la estructura necesaria o también llamada esencia de ese objeto, es decir, para qué sirve o para qué está hecha concretamente. En el apartado de lo formal, nos referimos que el concepto es universal y significa esto que se puede aplicar a todos los seres de la misma especie. Es decir, hay diferentes tipos de sillas, pero su finalidad es la misma.
Hay sillas con respaldo, hay sillas sin respaldo, hay sillas altas, sillas medianas, hay sillas de escritorio que sirven para moverse. Entonces es universal, ¿no? Esta es la parte formal, pero no hay una dificultad porque sirven para lo mismo, es la misma finalidad. Podemos hablar al menos de estos aspectos. Como en lo material nos referimos pues para de captar una idea principal, o más bien una estructura, la esencia de una cosa en la idea. Y por otra parte, la universalidad, que es la parte formal de lo que es ese objeto, es decir, que sirve para lo mismo. Una pluma, un lapicero, sirve para escribir aquí en México y en China. A eso vamos, en ese punto. Entonces, a grande modo, o haciendo un gran resumen de estos elementos que acabamos de explicar o de mencionar claramente, podemos mencionar los siguientes puntos o elementos a considerar. Número 1. La idea es la representación mental de un objeto sin afirmar o negar nada de él. ¿De acuerdo? Recuerden que la idea también nos referimos con concepto. Son equivalentes, al menos en esta materia. Por lo tanto, es una representación, expresión o un significado. Puede serlo de estas tres maneras. Siguiente, es una representación mental superior a la simple imagen, porque ya no es algo físico, sino que la mente lo abstrae. Y bueno, el contenido de una idea es una esencia o un elemento esencial del objeto. Esencia es aquello que hace que una cosa sea, ¿de acuerdo? ¿Qué hace que esa silla sea una silla y no una mesa? La esencia. Por otro punto, la propiedad fundamental de la idea es su universalidad. Por lo que mencionaba, ¿no? Un lapicero servirá para escribir aquí en México y en China. Consiste en la aptitud para referirse a todos los seres de la misma especie. No importa si es un lapicero de marca X a un lapicero de marca Y. No importa, sirven para lo mismo. Y bueno, el aspecto material de la idea se refiere a su contenido, que es una esencia. El aspecto formal de la idea se refiere a su estructura, que es a su vez la universalidad. Se llama concepto objetivo al contenido real de la idea, es decir, lo que sabemos que propiamente es eso, y al aspecto captado en un objeto. Se llama concepto mental o formal a ese mismo contenido en cuanto que existe, pero ahora en la mente. ¿De acuerdo? Entonces, de estos elementos podemos hablar claramente cuando nos referimos al concepto. Entonces, sin más por el momento, jóvenes, esto sería todo. Claramente estos videos se resumen y no se pueden aumentar más porque no está esta parte del diálogo. Si persiste alguna duda, algún comentario, por favor, hacérmelo llegar por medio de algún mensaje. Pues aquí estamos para lo que se pueda requerir. Muchísimas gracias, jóvenes, que tengan una excelente semana y Dios los bendiga. Hasta luego.